Mis manos temblaron cuando el notario me entregó el sobre Manila con el sello oficial de la notaría. 71 años cargando esta vida, y nunca pensé que el dolor más punzante me llegaría en mi propia sala, sentado en el sillón que mi difunta esposa Carmen había bordado con sus propias manos. El sobre contenía los documentos de la herencia que Carmen me había dejado, la casa de sus padres en el centro histórico de Morelia, una propiedad que llevaba 4 generaciones en la familia Mendoza. Yo sabía que Carmen siempre quiso que esa casa fuera para nuestra hija Silvia, pero también sabía que había puesto ciertas condiciones que yo debía cumplir primero. «Ándale, papá, ábrelo ya», me apuró Silvia desde el sofá de enfrente. A sus 42 años, mi hija conservaba esos ojos verdes que heredó de su madre, pero ahora los veía cansados, como si cargara un peso invisible. A su lado estaba Mauricio, su esposo de 8 años, un hombre delgado de barba recortada que siempre me había parecido demasiado ansioso por todo lo que no era suyo. El aire de febrero entraba frío por las ventanas de mi casa en la colonia Vasco de Quiroga. Habían pasado apenas 3 meses desde el funeral de Carmen, y el aroma de los claveles que ella cultivaba en el patio aún impregnaba las cortinas. Todo en esa casa me recordaba a ella. El crucifijo de madera que colgaba sobre la televisión, las fotografías de nuestras bodas de oro en la repisa, el mantel de encaje que siempre ponía en la mesa del comedor. Abrí el sobre con cuidado, como Carmen me había enseñado a abrir todo. Despacio, Tomás, que las cosas importantes no tienen prisa. El papel crujió entre mis dedos mientras desdoblaba el documento principal. Las letras se veían borrosas sin mis lentes de lectura, pero logré distinguir las primeras líneas. Por medio de la presente, yo, Carmen Mendoza, viuda de Aguirre. Mi voz se quebró al leer en voz alta. Carmen siempre fue muy formal para estos asuntos legales, pero yo sabía que detrás de cada palabra había amor y cuidado por nuestra familia. Dejo en herencia a mi esposo Tomás Aguirre la casa ubicada en la calle Morelos Norte número 47, en el centro histórico de Morelia, Michoacán, con la condición de que él decida el destino final de dicha propiedad. Ahí fue cuando Mauricio se enderezó en el sofá. Pude sentir cómo su atención se agudizó, como un perro que huele carne fresca. Sus ojos oscuros se fijaron en el documento que yo tenía en las manos. «¿Qué más dice, don Tomás?», preguntó con esa voz melosa que siempre usaba cuando quería algo. Seguí leyendo. «Considerando que dicha propiedad debe permanecer en la familia para las futuras generaciones, pero con el entendimiento de que mi esposo Tomás tiene plena autoridad para determinar si nuestros herederos han demostrado el respeto y la responsabilidad necesarios para merecer tal patrimonio». El silencio que siguió fue pesado como una losa. Silvia se acomodó nerviosa en el sofá, retorciendo entre sus dedos el pañuelo que siempre cargaba. Mauricio, en cambio, tenía esa sonrisa que yo conocía bien, la misma que ponía cuando veía los precios de las casas en los periódicos, o cuando pasábamos frente a alguna propiedad bonita en el centro. «Bueno», dijo Mauricio, poniéndose de pie y caminando hacia la ventana, «al final todo queda en la familia, ¿verdad? Es decir, cuando usted ya no esté, don Tomás, obviamente todo será para Silvia, y pues», se encogió de hombros como si fuera lo más natural del mundo. «Todo lo que es de Silvia también es mío». Sus palabras me cayeron como un balde de agua helada. No fue solo lo que dijo, sino la manera en que lo dijo, casual, despectiva, como si ya hubiera calculado cada metro cuadrado de herencia. «Mauricio», murmuró Silvia, pero su voz sonó débil, sin convicción. «¿Qué?», replicó él, volteándose hacia ella. «Es la verdad, ¿no? Somos matrimonio. Lo que es tuyo es mío, y lo que es mío es tuyo. Así funciona». Yo seguía sentado en mi sillón con el documento en las manos, sintiendo como algo se removía en mi pecho. Carmen había sido muy sabia al poner esa cláusula sobre respeto y responsabilidad. Era como si hubiera sabido que este momento llegaría. Mauricio regresó al sofá, pero ahora se sentó en el borde, inclinado hacia adelante, con las manos juntas. «Mire, don Tomás, yo sé que usted y yo no siempre hemos sido cercanos, pero al final somos familia, ¿verdad? Y esa casa en el centro, pues la verdad está muy bien ubicada. Silvia y yo hemos estado platicando, y creemos que sería buena idea venderla y usar el dinero para poner un negocio». «¿Un negocio?», pregunté.
sintiendo cómo la voz se me hacía más ronca. Sí, algo de comida, tal vez, o rentar departamentos. El punto es hacer que el dinero trabaje, no tenerlo ahí guardado en ladrillos viejos. Silvia seguía en silencio, mirando sus manos. Yo esperaba que dijera algo, que defendiera la memoria de su madre, que recordara todas las tardes que habíamos pasado en esa casa del centro, donde Carmen había crecido, donde habíamos celebrado tantas Navidades y cumpleaños. Esa casa, dije lentamente, tiene más de 100 años. Los bisabuelos de Carmen la construyeron con sus propias manos. Exacto, saltó Mauricio. Imagínese lo que vale una casa de esa antigüedad en pleno centro histórico. Yo ya pregunté por ahí, y me dijeron que fácil vale 2 millones de pesos, tal vez más. Ahí fue cuando me di cuenta de que Mauricio ya había estado investigando, calculando, planeando. Mientras yo lloraba la muerte de mi esposa, él ya estaba contando dinero que no era suyo. Mauricio, le dije, tratando de mantener la calma, Carmen acaba de ser enterrada hace 3 meses. Lo sé, don Tomás, y créame que respeto su dolor, pero también hay que ser prácticos. La vida sigue, y nosotros tenemos que pensar en el futuro. Silvia y yo queremos tener hijos pronto, y necesitamos estabilidad económica. Miré a mi hija, esperando alguna señal, alguna palabra, pero Silvia mantenía la cabeza baja, como si quisiera desaparecer del sofá. Silvia, le dije suavemente, ¿tú qué opinas de esto? Ella levantó la vista por un momento, y pude ver en sus ojos la misma confusión que yo sentía, pero cuando abrió la boca para hablar, Mauricio se le adelantó. Ella está de acuerdo conmigo, ¿verdad, amor? Hemos hablado mucho de esto en casa. Silvia asintió débilmente, pero yo conocía a mi hija. Conocía esa expresión que ponía cuando no sabía cómo salir de una situación incómoda. Era la misma cara que había puesto cuando era niña, y había roto algo valioso, culpa mezclada con miedo. Bueno, dije, doblando el documento y guardándolo de vuelta en el sobre. Hay muchas cosas que considerar. Carmen puso esas condiciones por algo. ¿Condiciones? Preguntó Mauricio, frunciendo el ceño. ¿Qué tipo de condiciones? No le respondí inmediatamente. En lugar de eso, me levanté del sillón, sintiendo cómo mis rodillas protestaban por el peso de los años. Caminé hasta la ventana y miré hacia el patio trasero, donde los rosales de Carmen comenzaban a florecer otra vez. La primavera siempre había sido su estación favorita. Carmen era una mujer muy sabia, dije sin voltearme. Siempre supo juzgar el carácter de las personas. El comentario quedó flotando en el aire como humo. Cuando me volteé, vi que Mauricio había perdido un poco de esa sonrisa confiada que traía antes. Don Tomás, me dijo, poniéndose de pie también. Espero que no esté insinuando nada raro. Yo quiero mucho a su hija, y siempre he tratado de ser un buen yerno. Ah, ¿sí? Le pregunté, sintiendo como algo viejo y orgulloso despertaba en mi pecho. Como cuando le dijiste a Silvia que mi casa era demasiado humilde para invitar a tus amigos, o como cuando dijiste que mis historias de la revolución eran aburridas y que mejor me callara. Silvia levantó la cabeza bruscamente. Papá, o como cuando, continué, sin dejarla terminar, le dijiste a tu madre que yo era un viejo terco y que ella debería convencerme de vender esta casa para irme a vivir a un asilo. El rostro de Mauricio se puso rojo. Yo nunca dije eso. Tu madre me lo contó, Silvia. 2 días antes de morir, el silencio que siguió fue diferente al anterior. Este tenía algo de vergüenza, de verdades que salían a la luz después de mucho tiempo enterradas. Mauricio se aclaró la garganta. Mire, don Tomás, si hubo malentendidos. No hubo malentendidos. Le interrumpí. Hubo falta de respeto, y Carmen lo sabía. Regresé al sillón y saqué el documento otra vez. Esta vez me puse los lentes de lectura y busqué la parte que no había leído en voz alta. Aquí dice, comencé. La herencia quedará condicionada a que el heredero final demuestre durante un período de 6 meses que comprende el valor sentimental y familiar de la propiedad, así como el respeto debido a la memoria de la difunta y a su esposo superviviente. Mauricio palideció. ¿6 meses? 6 meses, repetí, durante los cuales yo tengo que observar y evaluar si ustedes han demostrado el respeto y la responsabilidad necesarios. Pero eso es subjetivo, protestó Mauricio. ¿Quién decide qué es respeto suficiente? Lo miré por encima de mis lentes. Yo decido, Mauricio,
Yo solito. Por primera vez desde que había llegado esa tarde, vi miedo real en sus ojos. No era el miedo de perder dinero, era el miedo de alguien que acababa de darse cuenta de que había subestimado gravemente su situación. Papá, intervino Silvia finalmente, con voz temblorosa. Tú sabes que yo te quiero mucho. Nunca he querido faltarte al respeto. Lo sé, mi amor, le dije con suavidad. Por eso esta prueba no es solo para ti, es para ambos. Mauricio se había quedado de pie en medio de la sala, como si no supiera si sentarse o salir corriendo. Sus manos se abrían y cerraban nerviosamente. Don Tomás, me dijo, tratando de recuperar esa voz melosa de antes. Yo creo que empezamos mal esta conversación. Mire, yo admito que a veces puedo ser directo, pero es porque quiero lo mejor para la familia. ¿Lo mejor para la familia? Repetí. ¿O lo mejor para Mauricio? Él se pasó la mano por el cabello, desacomodándoselo por primera vez desde que lo conocía. «Está bien», dijo, cambiando de táctica. «¿Qué es lo que quiere que hagamos? ¿Cuáles son sus condiciones?» Sonreí por primera vez en toda la tarde. Carmen había sido muy inteligente. Sabía que este momento llegaría, y me había dado las herramientas para manejarlo. Muy simple, Mauricio. Durante los próximos 6 meses, quiero ver respeto. Respeto por mi casa, por mi memoria de Carmen, por mis decisiones y por mi dignidad como padre y como hombre. Pero eso ya lo hacemos, protestó él. ¿Ah, sí? Le pregunté. Como hace 5 minutos, cuando dijiste, todo lo que tienes es mío, viejo, se quedó helado. No había pensado que yo lo hubiera escuchado claramente, pero estas orejas viejas todavía funcionan bien cuando se trata de escuchar cosas importantes. Silvia lo miró con shock. ¿Dijiste eso? No fue, no quise decir, tartamudeó Mauricio. Lo dijiste, confirmé, murmurado, pero lo dijiste. Mientras yo abría el sobre con la herencia de mi esposa muerta, tú ya estabas reclamando lo que consideras tuyo. El peso de sus palabras cayó sobre él como piedras. Silvia se había puesto pálida, y por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos algo parecido a la decepción hacia su marido. Mauricio, le dijo con voz quebrada, ¿cómo pudiste decir algo así? Silvia, mi amor, déjame explicarte. No, la interrumpí. No hay nada que explicar. Sus verdaderas intenciones quedaron muy claras. Me puse de pie otra vez, sintiendo cómo la autoridad regresaba a mi voz después de meses de sentirme invisible en mi propia casa. Los 6 meses empiezan ahora, anuncié. Y el primer requisito es muy simple. Quiero una disculpa real, no de esas que das solo porque te atraparon. Mauricio me miró como si fuera un perro regañado, pero yo ya no era el viejo débil que había pensado que era. Era Tomás Aguirre, un hombre que había trabajado 40 años en los ferrocarriles, que había criado una hija con honor, que había amado a su esposa hasta el último día de su vida. Y este niño pretencioso iba a aprender lo que significaba ganarse el respeto de un hombre de verdad. La disculpa de Mauricio llegó 3 días después, un viernes por la tarde cuando yo estaba regando los rosales de Carmen en el patio trasero. Lo escuché llegar por el portón lateral, arrastrando los pies como un niño castigado que viene a dar la cara después de haber roto algo valioso. Don Tomás, me dijo desde la puerta del patio, con las manos metidas en los bolsillos de su pantalón de mezclilla. ¿Podemos platicar? No levanté la vista de las rosas. Carmen siempre decía que las plantas sabían cuando uno estaba preocupado, y yo no quería que sus flores sintieran la tensión que cargaba desde el martes. Habla, le dije, sin detener el riego. Quiero pedirle disculpas por lo que dije el otro día. No estuvo bien. Su voz sonaba ensayada, como si hubiera practicado las palabras frente al espejo. Me enderecé lentamente, sintiendo cómo la espalda me protestaba, y lo miré directamente a los ojos. ¿No estuvo bien por qué, Mauricio? Él parpadeó. Claramente no esperaba que le preguntara detalles. Pues, porque fue irrespetuoso. ¿Y qué? ¿Por qué fue irrespetuoso? Insistí. Dime exactamente qué estuvo mal en lo que dijiste. Se pasó la mano por el cabello, ese gesto nervioso que hacía cuando se sentía acorralado. Bueno, pues, porque usted todavía está vivo, y yo no tengo derecho a reclamar nada que no sea mío. Ajá. ¿Y qué más? Lo vi tragar saliva. ¿Qué más qué? Mauricio, le dije, cerrando la llave del agua y caminando hacia él. Una disculpa real incluye entender por qué lo que hiciste estuvo mal.
No solo repetir palabras bonitas porque te conviene. Se quedó en silencio unos segundos, mirando hacia el suelo. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba un poco más sincera. Estuvo mal porque fue como si ya estuviera planeando su muerte, como si quisiera que usted se muriera para poder quedarme con todo. ¿Y es así? Le pregunté directamente. No, exclamó, pero su respuesta fue demasiado rápida, demasiado defensiva. Me senté en la silla de plástico que siempre tenía junto al rosal más grande, el que Carmen había plantado el día que cumplimos 25 años de casados. Mauricio se quedó parado frente a mí, cambiando el peso de un pie al otro. Mauricio, le dije con voz calmada, siéntate. Señalé la otra silla de plástico, la que Carmen usaba cuando me acompañaba a regar por las tardes. Él se sentó con reticencia, como si la silla fuera a morderlo. Voy a contarte algo, comencé. Cuando Silvia tenía 15 años, se enamoró de un muchacho del barrio. Se llamaba Roberto. Era hijo del carnicero de la esquina. Un día llegó aquí a la casa, muy nervioso, a pedirme permiso para llevarla al cine. Mauricio me escuchaba, pero veía en sus ojos que se preguntaba a dónde quería llegar con la historia. Ese muchacho estaba temblando cuando me habló. Las manos le sudaban, la voz se le quebraba. Pero ¿sabes qué me impresionó de él? Que no vino aquí pensando en lo que yo tenía. No vino calculando si mi casa valía la pena, o si yo tenía dinero guardado, o si mi hija iba a heredar algo. Vino porque quería conocerme, porque respetaba que yo era el padre de la niña que le gustaba. Mauricio se removió incómodo en su silla. Al final, Silvia y Roberto no duraron mucho. Continué. Ella era muy joven, él también, pero ese muchacho me demostró algo que tú, después de 8 años de matrimonio con mi hija, nunca me has demostrado. ¿Qué cosa? Respeto genuino, no respeto de conveniencia, no respeto porque te conviene quedar bien conmigo, respeto real, de persona a persona. Se hizo un silencio largo entre nosotros. El viento de marzo movía las hojas del naranjo que crecía en la esquina del patio, y se escuchaban los gritos lejanos de los niños jugando fútbol en la calle de atrás. Don Tomás, me dijo finalmente, yo sí lo respeto. ¿Ah? ¿Sí? ¿Cómo cuándo? Pues, siempre. Mauricio, tú nunca me has preguntado cómo estuvo mi día. En 8 años de conocerme, nunca me has preguntado qué hice cuando era joven, o cómo conocí a Carmen, o qué me gusta hacer. Cuando vienes a esta casa, saludas de beso a Silvia, y a mí me das la mano sin mirarme a los ojos. Te sientas en mi sala, comes la comida que yo pago, ves la televisión que yo compré, y hablas de tus cosas como si yo fuera un mueble más. Cada palabra que decía era cierta, y ambos lo sabíamos. Vi cómo Mauricio abría la boca para protestar, pero luego la cerraba sin decir nada. Y ahora, pues, continué. Vienes a pedirme disculpas no porque realmente entiendas lo que hiciste mal, sino porque te das cuenta de que si no me contentas, puedes perder 2 millones de pesos. No es solo por el dinero, murmuró. ¿No? Entonces, ¿por qué? Se quedó callado un rato largo. Yo esperé, porque a los 71 años ya aprendí que a veces las verdades necesitan tiempo para salir. Está bien, dijo finalmente con un suspiro profundo. Sí es por el dinero, al menos en parte. Pero también es porque no quiero que Silvia tenga que elegir entre usted y yo. Esa respuesta me sorprendió. Era más honesta de lo que esperaba. Explícate. Mire, don Tomás, yo sé que usted nunca me ha querido mucho, y yo tampoco he hecho mucho esfuerzo por caerle bien, es cierto, pero Silvia nos quiere a los dos, y si esto se pone feo, ella va a sufrir. Por primera vez en nuestra conversación, vi algo parecido a sinceridad en sus ojos. Continúa, le dije. Silvia me cuenta cosas de usted. Me dice que desde que murió doña Carmen, usted se queda solo muchas horas, que a veces no come bien, que extraña mucho platicar con alguien, y me dice también que se siente culpable porque no viene a visitarlo más seguido. Eso no me lo esperaba. No sabía que Silvia se hubiera dado cuenta de mi soledad. Ella quiere venir más seguido, continuó Mauricio, pero yo siempre tengo pretextos, que tenemos que ir con mis papás, que tenemos planes con mis amigos, que estoy cansado. La verdad es que no me gusta venir aquí. ¿Por qué? Le pregunté, aunque creo que ya sabía la respuesta. Porque usted me hace sentir pequeño. La honestidad de su respuesta me dejó sin palabras por un momento. ¿Pequeño cómo?
como si no fuera suficiente, como si no fuera digno de su hija. Usted tiene historias de cuando trabajaba en los ferrocarriles. Habla de cómo construyó esta casa con sus propias manos, de cómo cuidó a doña Carmen durante su enfermedad. Y yo qué tengo. Trabajo en una oficina, vendo seguros. Nunca he construido nada con mis manos. Nunca he hecho nada realmente importante. Me recargué en el respaldo de mi silla, procesando lo que acababa de escuchar. Por primera vez, Mauricio me estaba mostrando algo real, su inseguridad. Y cuando usted habla de sus logros, Ian continuó, yo me siento como si fuera un fracasado, como si no mereciera estar casado con la hija de alguien tan sólido. Mauricio, le dije suavemente, yo nunca he dicho que no merezcas a Silvia, no con palabras, pero lo he visto en su cara cada vez que llego aquí, como si se preguntara qué ve mi hija en mí. Tenía razón, y eso me dolió reconocerlo. Sí me había preguntado eso muchas veces. Silvia era tan parecida a su madre, inteligente, generosa, trabajadora, y Mauricio siempre me había parecido superficial. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de ti? Le pregunté. Negó con la cabeza. No es que no hayas construido cosas con tus manos, o que no tengas historias de aventuras. Eso no importa. Lo que me molesta es que actúas como si nada de esto tuviera valor para ti. ¿Cómo? Esta casa, donde tu esposa creció, las historias que te cuento de cuando ella era niña, la comida que ella aprendió a hacer viendo a su madre, los muebles que Carmen y yo compramos poco a poco, con tanto sacrificio. Tú entras aquí y todo eso es invisible para ti. Solo ves lo que podrías ganar vendiéndolo. Mauricio se quedó callado, pero vi que estaba procesando mis palabras. Cuando murió Carmen, continué. Silvia estuvo aquí conmigo todos los días durante 2 semanas. Me ayudó a ordenar la ropa de su madre, a guardar sus cosas, a decidir qué hacer con sus medicinas. ¿Tú dónde estabas? Trabajando, murmuró. No, Mauricio. Estabas evitando. Evitabas estar aquí porque los sentimientos te incomodan, porque preferías que Silvia se hiciera cargo de todo mientras tú seguías con tu vida normal. Se pasó ambas manos por la cara, y cuando las quitó, vi que tenía los ojos rojos. Tiene razón, admitió. Tengo miedo de los sentimientos. Siempre he sido así. Cuando algo se pone difícil o emotivo, yo me desconecto. ¿Y por qué? No sé. Tal vez porque en mi casa nunca hablábamos de esas cosas. Mi papá era muy frío, muy práctico. Siempre decía que los hombres no lloran, que hay que resolver los problemas, no llorarlos. Por primera vez desde que lo conocía, Mauricio me estaba mostrando algo vulnerable, algo real, y por primera vez sentí algo parecido a compasión por él. Mauricio, le dije, llorar no te hace menos hombre. Cuidar a tu esposa cuando está triste no te hace débil. Amar esta casa porque aquí creció la mujer que amas, no te hace tonto. Asintió lentamente, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Pero hay algo más, agregué, algo que necesitas entender si realmente quieres que esta relación funcione. Me miró expectante. Yo no voy a vivir para siempre. Tengo 71 años, Mauricio. Y cuando me muera, tú vas a ser el hombre de esta familia, el que cuide de Silvia, el que mantenga vivas las tradiciones, el que les cuente a sus hijos quiénes fueron sus abuelos. Sí, señor. Pero para hacer eso, primero tienes que valorar lo que vas a heredar, no solo los bienes materiales, sino la historia, los recuerdos, el amor que construimos Carmen y yo durante 50 años. Se quedó pensativo un momento, mirando hacia los rosales. Don Tomás, me dijo, ¿cómo puedo demostrarle que sí valoro todo eso? Empezando por conocerlo, le respondí. Pregúntame cosas. Pregúntame cómo era Silvia de niña, cómo conocí a Carmen, por qué elegimos esta casa, qué significan para mí estas flores que estoy regando. ¿De verdad quiere que le pregunte esas cosas? Mauricio, llevo 3 meses prácticamente solo en esta casa. Carmen era mi mejor amiga, la persona con quien platicaba de todo. Desde que murió, hay días en que no hablo con nadie más que con el señor de la tienda de la esquina. Vi sorpresa genuina en su rostro. No sabía eso. Hay muchas cosas que no sabes, porque nunca has preguntado. Se inclinó hacia adelante en su silla, adoptando una postura más atenta. ¿Está bien?, dijo. Cuénteme entonces, ¿cómo conoció a doña Carmen?
Y por primera vez en nuestros 8 años de conocernos, vi interés real en sus ojos. No el interés calculador de alguien que quiere sacar ventaja, sino la curiosidad genuina de alguien que quiere entender. Sonreí y me acomodé en mi silla, preparándome para contar una historia que no había contado en mucho tiempo. Fue en 1976. Comencé, en la estación del ferrocarril. Yo tenía 26 años y trabajaba como mecánico de locomotoras. Carmen tenía 24 y venía llegando de la Ciudad de México, donde había estudiado para maestra. Y mientras le contaba cómo había conocido al amor de mi vida, vi algo que nunca antes había visto en Mauricio. Estaba realmente escuchando. Tal vez, pensé, estos 6 meses no iban a ser tan difíciles como había imaginado. O tal vez, me estaba engañando a mí mismo otra vez. 2 meses después de nuestra conversación en el patio, creí que Mauricio realmente había cambiado. Empezó a visitarme los domingos por la tarde, a veces solo, a veces con Silvia. Me preguntaba por mis días en el ferrocarril, por las anécdotas de Carmen. Incluso me ayudó a arreglar una gotera en el techo de la cocina. Por primera vez en 8 años, comencé a pensar que tal vez me había equivocado con él. Pero la vida tiene una manera cruel de enseñarte que a veces las personas solo cambian cuando les conviene. Era un jueves de mayo cuando escuché la conversación que lo cambió todo. Silvia había venido a acompañarme al doctor porque últimamente me dolían mucho las rodillas, y después regresamos a casa a comer. Ella estaba en la cocina calentando el guisado que había traído cuando sonó su teléfono. «Hola, mi amor», contestó, y por el tono supe que era Mauricio. Yo estaba en la sala, pero con las paredes delgadas de esta casa vieja, se escuchaba todo perfectamente. «¿Cómo te fue con el doctor?» «Ajá. ¿Y qué dijo?» «Ah, órale». La voz de Silvia sonaba normal, casual. Pero entonces escuché algo que me heló la sangre. «No, Mauricio, todavía no le pregunto eso. No, no es tan fácil. ¿Cómo crees que le voy a preguntar a mi papá si ya hizo su testamento?» Me quedé inmóvil en el sillón, con el control de la televisión en la mano, fingiendo ver las noticias mientras cada palabra se me clavaba como un puñal. «Ay, no seas así. Sí, ya sé que han pasado 2 meses, pero estas cosas toman tiempo. No, él no ha mencionado nada de abogados». Silvia bajó la voz, pero yo tenía práctica escuchando conversaciones susurradas. 40 años de matrimonio te enseñan a detectar cuando alguien está hablando de cosas que no quiere que escuches. «Mauricio, no puedo preguntarle directamente. Se va a dar cuenta de que andamos averiguando. ¿Cómo que qué importa? ¿Es mi papá?» «No, no estoy siendo dramática». Sentí como la decepción me llenaba el pecho como agua sucia. Durante 2 meses había creído que Mauricio estaba haciendo un esfuerzo genuino, que realmente quería conocerme y respetarme. Pero todo había sido actuación, teatro para ganarse mi confianza mientras investigaba a mis espaldas. «Está bien, está bien. Sí, voy a tratar de preguntarle algo sutil, pero no me presiones. ¿Sí? Ok, nos vemos en la noche. Yo también te amo». Silvia colgó y regresó a la cocina. Yo seguí fingiendo ver la televisión, pero mi mente estaba procesando lo que acababa de escuchar. No era solo que Mauricio siguiera obsesionado con la herencia. Lo que me dolía era que había convertido a mi propia hija en su cómplice. «Papá», me gritó Silvia desde la cocina. «¿Quieres agua de horchata o refresco con la comida?» «Agua de horchata está bien, mi amor», le respondí, tratando de que mi voz sonara normal. Pero por dentro, algo se había roto. El pequeño brote de esperanza que había comenzado a crecer durante esas tardes de domingo, cuando Mauricio me escuchaba contar historias y parecía realmente interesado, se marchitó como una flor sin agua. Silvia puso los platos en la mesa del comedor y nos sentamos a comer. Ella estaba más callada de lo normal, y yo sabía por qué. Estaba planeando cómo preguntarme por el testamento de una manera sutil. «¿Cómo te sientes de las rodillas, papá?», me preguntó, sirviéndome el guisado de pollo que había traído. «Mejor, gracias. El doctor dice que es normal a mi edad». «Qué bueno». Se quedó callada un momento, jugueteando con el tenedor. «Papá, ¿tú has pensado en hacer algunos preparativos?» «¿Qué tipo de preparativos?» «Pues, ya sabes, papeles importantes, como el testamento y esas cosas». Ahí estaba, la pregunta sutil que Mauricio le había pedido que hiciera. «¿Por qué me preguntas eso, Silvia?» Ella se sonrojó un poco. «No,
Pues nada más preguntaba. Es que el otro día estaba platicando con una amiga y me dijo que es importante tener todo en orden, para que después no haya problemas. Ah, tu amiga, repetí, sabiendo perfectamente que la amiga era su esposo. Sí, es que ella tuvo problemas cuando se murió su papá porque no tenía testamento, y fue muy complicado arreglar todo. Seguí comiendo en silencio, dejando que ella se hundiera más en su mentira. Entonces pensé que tal vez sería buena idea que bueno, que checáramos si tienes todo en orden. Todo está en orden, mi amor. ¿Sí? ¿Ya tienes testamento? La miré directamente a los ojos. ¿Por qué es tan importante para ti saberlo? No, pues, por nada. Solo para estar tranquila. Silvia, le dije con calma. ¿Tú crees que soy tonto? ¿Qué? No, papá. ¿Por qué dices eso? Porque acabas de mentirme en mi cara. Y bastante mal, por cierto. Se puso roja como un tomate. No te estoy mintiendo. Hace 10 minutos escuché tu conversación telefónica con Mauricio. El tenedor se le cayó de las manos y rebotó en el plato con un ruido metálico. Su rostro pasó del rojo de la vergüenza al blanco del terror. Papá, yo puedo explicarte. No necesitas explicarme nada, le dije, levantándome de la mesa. Entendí perfectamente. No, espérate. Se levantó también, tratando de detenerme. No es lo que piensas. ¿No? Entonces, ¿qué es? Es que Mauricio está preocupado. Mauricio está preocupado por el dinero. La interrumpí. Y ahora tú también. Eso no es cierto. ¿No? Silvia, llevas 8 años casada con ese hombre. En todo ese tiempo, ¿cuántas veces habías venido a preguntarme por testamentos o papeles importantes? Se quedó callada. Nunca, continué. Hasta ahora, hasta que hay una herencia en juego. Papá, por favor. ¿Sabes lo que más me duele, Silvia? No es que Mauricio siga obsesionado con el dinero. Eso ya lo sabía. Lo que me duele es que te haya convencido de ayudarlo a investigarme a mis espaldas. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No era para investigarte. Solo queríamos asegurarnos de que... ¿De que qué? De que no fueras a dejarle todo a otra persona. Ahí estaba la verdad. Después de 2 meses de actuar como el yerno perfecto, Mauricio seguía sin confiar en mí. Seguía creyendo que yo era capaz de traicionarlos, de dejarle la herencia a alguien más por puro capricho. ¿A quién más le iba a dejar la herencia, Silvia? ¿A la vecina? ¿Al cartero? No sé, tal vez a alguna institución de caridad o sea que crees que soy capaz de dejarte sin nada por maldad. No, no es eso. Entonces, ¿qué es? Se dejó caer en la silla otra vez, cubriéndose la cara con las manos. Es que Mauricio dice que los viejitos a veces hacen cosas raras cuando están tristes, que a veces toman decisiones que no son normales. ¿Viejitos? Repetí. ¿Así me llama tu marido? ¿Viejito? Papá. ¿Y tú qué le dices cuando me llama así? Su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. Me acerqué a la ventana de la sala y miré hacia la calle. Los niños de la cuadra estaban jugando fútbol con una pelota desinflada, gritando y riendo como Carmen y yo habíamos escuchado durante tantos años. Todo se veía igual que siempre, pero algo fundamental había cambiado en mi mundo. Papá, dijo Silvia detrás de mí con voz quebrada, yo no quise lastimarte. Lo sé, le respondí sin voltearme, pero lo hiciste. ¿Qué puedo hacer para arreglarlo? Me volteé hacia ella. Tenía los ojos rojos y la cara manchada de lágrimas, pero ya no se veía como mi niña pequeña. Se veía como una mujer adulta que había elegido ser cómplice de algo que sabía que estaba mal. ¿Realmente quieres arreglarlo? Sí. Entonces dile a tu marido que venga aquí mañana por la tarde. Los quiero ver a los dos. ¿Para qué? Para tener una conversación que debimos haber tenido hace mucho tiempo. Silvia se limpió las lágrimas con la servilleta. ¿Vas a cambiar tu decisión sobre la herencia? La pregunta me confirmó lo que ya sospechaba. Hasta el final, su preocupación principal seguía siendo el dinero. Silvia, le dije con una calma que no sentía, tu madre puso esa cláusula sobre respeto y responsabilidad por una razón. No fue casualidad. Carmen sabía exactamente qué tipo de persona era Mauricio, y sabía que este día iba a llegar. ¿Qué quieres decir? Que tu madre te conocía mejor que nadie en el mundo, y también conocía a tu marido mejor de lo que él se conoce a sí mismo. Fui hacia la mesa del comedor, donde seguían los platos de comida a medias, y recogí el sobre Manila que había estado guardando en el cajón del aparador desde aquella tarde de febrero.
Tu madre me dejó más que una herencia, Silvia. Me dejó una última oportunidad de enseñarte algo muy importante. ¿Qué cosa? Que el dinero no hace a las familias. El respeto sí. Saqué los papeles del sobre y busqué una hoja que no había leído en voz alta la primera vez. Aquí dice, comencé leyendo las palabras exactas de Carmen. Si durante el periodo de prueba, el heredero demuestra que su interés principal es económico y no familiar, la propiedad será donada en su totalidad a la Casa Hogar San Vicente de Paúl, para que sirva de refugio a ancianos abandonados por sus familias. Silvia se puso pálida. ¿Qué significa eso? Significa que si ustedes no aprueban la prueba de los 6 meses, no van a heredar nada. La casa se va a quedar con los viejitos del asilo, como dice tu marido. El silencio que siguió fue total. Ni siquiera se escuchaban los gritos de los niños en la calle. ¿Y cuánto tiempo queda de la prueba?, preguntó con voz temblorosa. 4 meses, le respondí. 4 meses para demostrarme que entienden la diferencia entre amar a una familia y amar su dinero. Me dirigí hacia mi recámara, pero antes de salir de la sala, me detuve. Dile a Mauricio que mañana quiero escuchar la verdad. No más actuaciones, no más teatro dominical. La verdad sobre por qué quiere esa herencia y qué está dispuesto a hacer para merecerla. Y si no pasa la prueba, entonces los viejitos del asilo van a tener una casa muy bonita donde vivir sus últimos años. Le respondí, y ustedes van a aprender que hay cosas en la vida que no se pueden comprar ni heredar, como la dignidad. Esa noche, acostado en mi cama, mirando el techo que había pintado tantas veces a lo largo de los años, pensé en Carmen, en cómo había sido tan sabia al poner esas condiciones, tan inteligente al darme las herramientas para manejar esta situación. Mi amor, le susurré a la oscuridad, creo que tu plan está funcionando exactamente como lo planeaste. Y por primera vez en meses, sonreí antes de quedarme dormido. Mauricio llegó el viernes por la tarde con cara de funeral. Se notaba que Silvia ya le había contado todo, porque entró a mi casa como quien entra a un juicio donde sabe que va a perder. Silvia venía detrás de él, con los ojos hinchados de tanto llorar. Los hice sentar en la sala, en los mismos lugares donde habíamos tenido nuestra primera conversación sobre la herencia, pero esta vez, el ambiente era completamente diferente. Ya no había fingimientos ni sonrisas falsas. Solo 3 personas sentadas frente a la verdad. Ah, bueno, dije, instalándome en mi sillón con el sobre de los documentos en la mano. Supongo que Silvia ya te explicó la situación. Mauricio asintió sin levantar la vista del suelo. Te voy a hacer una pregunta muy simple, continué, y quiero que me contestes con la verdad. No con lo que crees que quiero escuchar, sino con la verdad pura y dura. Sí, señor. ¿Por qué quieres esa herencia? Se quedó callado un momento, como si estuviera decidiendo entre mentir una vez más o finalmente ser honesto. Por el dinero, dijo finalmente. Principalmente por el dinero. Al menos esta vez no trató de endulzar su respuesta. ¿Y qué planeas hacer con ese dinero? ¿Vender la casa y usar el dinero para poner un negocio? Tal vez comprar una casa más moderna para Silvia y para mí. ¿Y yo qué? ¿Cómo? ¿Dónde entro yo en esos planes? Mauricio se removió incómodo en el sofá. Pues, usted podría venir a vivir con nosotros. ¿En su casa moderna? Sí. ¿Y si no quiero vivir con ustedes? Pues, podríamos buscarle algún lugar digno. ¿Un asilo? No dije eso. Pero lo pensaste. No me respondió. Pero su silencio fue confirmación suficiente. Mauricio, le dije, ¿sabes cuántos años tiene esta casa? No, señor. 115 años. La construyó el bisabuelo de Carmen con adobes que él mismo hizo. Cada ladrillo de estas paredes tiene historia, tiene amor, tiene el sudor de gente que trabajó toda su vida para tener algo propio. Miré hacia las fotografías que colgaban en la pared, Carmen y yo el día de nuestra boda, Silvia en su primera comunión, las navidades familiares de tantos años. Esta casa vio nacer a la abuela de Carmen, a la mamá de Carmen, a Carmen y a Silvia. En esta cocina se han cocinado miles de comidas, se han consolado dolores, se han celebrado alegrías. En esta sala hemos recibido a doctores cuando nacieron los nietos de los vecinos, a sacerdotes cuando se murieron los abuelos, a amigos que venían a pedir consejos. Silvia comenzó a llorar otra vez, pero esta vez eran lágrimas silenciosas. ¿Y tú? Continué, mirando directamente a Mauricio. ¿Quieres convertir todo eso en efectivo para comprar una casa moderna?
Una casa sin historia, sin memoria, sin alma. Don Tomás, murmuró Mauricio, yo entiendo que la casa tiene valor sentimental, pero también hay que ser prácticos. ¿Prácticos? Repetí. Mauricio, ¿tú sabes lo que es ser realmente práctico? Creo que sí. Ser práctico es construir algo que dure, algo que tus hijos puedan heredar con orgullo, algo que tenga significado más allá del dinero que vale. Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana que daba al patio trasero. Los rosales de Carmen estaban floreciendo otra vez, llenando el aire de mayo con su perfume dulce. ¿Sabes qué es lo que me da más tristeza de todo esto? Les pregunté sin voltearme. ¿Qué? Preguntó Silvia con voz quebrada. Que Carmen tenía tanta fe en ustedes. Hasta el final. Ella creía que iban a entender el valor de lo que les estaba dejando. Me volteé hacia ellos. Pero se equivocó. Papá, comenzó Silvia. No, mi amor, déjame terminar. Tu madre y yo pasamos 50 años construyendo no solo esta familia, sino estos valores. El respeto, la responsabilidad, el amor por las cosas que realmente importan. Y lo que veo ahora es que todo eso se va a morir conmigo. Mauricio se puso de pie. Don Tomás, si me da una oportunidad, te he dado 8 años de oportunidades, Mauricio, y 6 meses más. ¿Qué has hecho con ellas? He tratado de cambiar. No, has tratado de actuar, que es muy diferente. Fui hacia el aparador y saqué una carpeta que había estado preparando durante las últimas semanas. Aquí tengo, dije, poniendo la carpeta sobre la mesa de centro, todos los documentos necesarios para donar la casa al asilo de ancianos San Vicente de Paúl. Silvia se puso pálida. ¿Ya los firmaste? No, pero voy a firmarlos el lunes por la mañana. Papá, no puedes hacer eso. ¿Por qué no? Porque soy tu hija, porque es mi herencia. ¿Tu herencia? Silvia, las herencias se ganan con amor y respeto. No se reclaman por derecho de sangre. Pero yo sí te quiero, gritó, poniéndose de pie también. Yo sí te respeto. ¿De verdad? Le pregunté. Entonces, ¿por qué llevas 2 meses ayudándole a tu marido a investigarme? ¿Por qué me mentiste ayer en la mesa de mi propia casa? ¿Por qué nunca has defendido mi dignidad cuando él habla de mí como si fuera un estorbo? Silvia no tenía respuestas. O las tenía, pero eran respuestas que no quería admitir. La verdad, continué, es que los dos han estado esperando que me muera para poder vender todo lo que Carmen y yo construimos. No les importa conservar la memoria familiar. No les importa mantener vivas las tradiciones. No les importa que sus hijos crezcan conociendo sus raíces. Eso no es cierto, protestó Mauricio débilmente. ¿No? Mauricio, en 8 años de conocerte, ¿alguna vez me has preguntado por qué Carmen y yo elegimos no tener más hijos después de Silvia? Negó con la cabeza. ¿O por qué decidimos quedarnos en esta casa, en lugar de mudarnos a un lugar más grande, cuando yo empecé a ganar mejor dinero en el ferrocarril? Otra negación. ¿O qué sueños teníamos Carmen y yo para el futuro de nuestra familia? Silencio. Mauricio, llevas 8 años compartiendo la mesa de mi casa, durmiendo con mi hija, siendo parte de esta familia, y nunca te has tomado la molestia de conocer realmente quiénes somos. Me senté otra vez en mi sillón, sintiendo de repente el peso de todos mis años. Carmen y yo decidimos tener solo una hija porque queríamos poder darle todo nuestro amor, toda nuestra atención, todas nuestras oportunidades. Nos quedamos en esta casa porque queríamos que Silvia creciera en un lugar lleno de historia y de amor. Y soñábamos con que algún día, cuando nosotros ya no estuviéramos, ella conservaría todo eso para sus propios hijos. Silvia estaba llorando en silencio, con las manos cubriéndole la cara. Pero ustedes no quieren conservar nada, continué. Quieren convertirlo todo en dinero y empezar de cero, como si los últimos 115 años no hubieran existido. ¿Y qué tiene de malo querer empezar de cero?, preguntó Mauricio con un destello de desafío en la voz. Nada, le respondí. Si eso es realmente lo que quieres, tienes todo el derecho. Pero entonces no reclames una herencia que no valoras. Mauricio se quedó callado, procesando mis palabras. Te voy a hacer una propuesta, le dije. Una última oportunidad. ¿Cuál? Vive en esta casa conmigo durante los próximos 4 meses. Tú y Silvia, dejen su departamento y vénganse a vivir aquí. ¿Para qué? Para que aprendas lo que significa realmente esta casa.
para que sientas lo que se siente levantarse todas las mañanas en el mismo lugar donde se levantó la bisabuela de tu esposa, para que entiendas por qué cada rincón de este lugar tiene un significado especial. Silvia levantó la cabeza. ¿De verdad quieres que vengamos a vivir aquí? Solo si Mauricio está dispuesto a hacer el esfuerzo genuino de entender lo que va a heredar. ¿Y si al final de esos 4 meses yo sigo pensando que es mejor vender la casa? Preguntó Mauricio. Entonces la van a heredar y podrán hacer con ella lo que quieran, le respondí. Pero al menos yo sabré que les di todas las oportunidades posibles de entender su valor. ¿Y si decidimos no mudarnos? Preguntó. Entonces el lunes firmo los papeles de la donación. Mauricio miró a Silvia, y ella lo miró a él. Podía ver la conversación silenciosa que estaban teniendo, ella rogándole que aceptara, él calculando si valía la pena el sacrificio. Está bien, dijo finalmente. Acepto. ¿De verdad? Sí, pero con una condición. ¿Cuál? Que al final de estos 4 meses, sin importar lo que yo haya aprendido o dejado de aprender, usted respete mi decisión sobre qué hacer con la herencia. Lo pensé un momento. Era justo, supongo. Acepto, le dije. Pero también yo tengo una condición. ¿Cuál? Durante estos 4 meses, nada de conversaciones sobre el valor comercial de la casa. Nada de investigar precios. Nada de consultar con agentes inmobiliarios. Nada de calcular ganancias. Si te agarro haciendo eso una sola vez, se acaba el trato. Está bien. Y otra cosa más. ¿Qué? Quiero que me prometas que vas a hacer un esfuerzo real por conocerme, por conocer las historias de esta familia, por entender por qué Carmen y yo amábamos tanto este lugar. Mauricio extendió la mano hacia mí. Se lo prometo, don Tomás. Le estreché la mano sintiendo por primera vez algo parecido a esperanza genuina. Entonces, dije, bienvenidos a casa. Esa noche, después de que se fueron a empacar sus cosas para la mudanza del fin de semana, me quedé solo en mi sala, mirando las fotografías en la pared. Carmen, le susurré a su retrato de la boda. Creo que tu plan está llegando a la parte más importante. Ojalá y tengas razón sobre él. Ojalá y todavía haya esperanza. Y por primera vez en meses, me sentí como si mi esposa estuviera ahí conmigo, sonriendo con esa sonrisa sabia que tenía cuando sabía que todo iba a salir bien. Los primeros días de convivencia fueron incómodos para todos. Mauricio y Silvia se instalaron en la recámara que había sido de mi hija cuando era soltera, y yo podía sentir la tensión flotando en el aire como polvo después de una tormenta. Mauricio caminaba por la casa como si fuera un museo, cuidándose de no tocar nada, midiendo cada palabra que decía. Pero las casas viejas tienen una manera especial de trabajar en las personas. La primera mañana que despertamos juntos bajo el mismo techo, Mauricio bajó a la cocina temprano y me encontró ya despierto, preparando café en la estufa de gas que Carmen y yo habíamos comprado en 1987. Buenos días, don Tomás, me dijo, todavía con esa formalidad nerviosa. Buenos días. ¿Dormiste bien? Sí, gracias. Se quedó parado junto a la mesa, sin saber qué hacer con las manos. ¿Necesita ayuda con algo? Puedes poner las tazas, le dije, señalando la alacena donde Carmen siempre había guardado la vajilla buena. Mauricio abrió la alacena con cuidado y sacó 2 tazas de porcelana blanca con flores azules, las mismas tazas que Carmen había escogido para nuestro primer aniversario de bodas. Estas tazas están muy bonitas, comentó examinándolas contra la luz de la ventana. Fueron el primer regalo que le compré a Carmen después de casarnos, le dije, sirviendo el café humeante. Ella las vio en una tienda del centro y se le iluminaron los ojos, pero no me dijo nada. Yo regresé al día siguiente y las compré a escondidas. Mauricio sonrió por primera vez desde que había llegado. Se sorprendió, se puso a llorar, le contesté, sintiendo cómo el recuerdo me calentaba el pecho. Dijo que nadie nunca se había fijado en las cosas que a ella le gustaban. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma mesa donde Carmen y yo habíamos desayunado durante 50 años, donde habíamos ayudado a Silvia con sus tareas, donde habíamos planeado el futuro y recordado el pasado. Don Tomás, me dijo Mauricio después de un momento, ¿puedo preguntarle algo? Claro. ¿Por qué Carmen nunca me contó esa historia de las tazas? ¿Por qué nunca se la preguntaste? Mauricio asintió lentamente, como si fuera la primera vez que se daba cuenta de algo obvio. Hay muchas historias en esta casa, continué. Cada objeto,
Cada rincón, cada mancha en la pared tiene una historia, pero para conocerlas, hay que preguntar. ¿Me las contaría? ¿Las historias? Si realmente quieres escucharlas. Y así comenzó nuestra rutina matutina. Cada mañana, mientras tomábamos café en las tazas de flores azules, yo le contaba una historia diferente. Le hablé del día que Silvia se cayó de la higuera del patio y nos dio el susto de nuestras vidas. Le conté cómo Carmen había bordado uno por uno los cojines del sofá de la sala durante el invierno en que yo estuve enfermo de gripe. Le expliqué por qué la puerta de la recámara principal chirriaba tanto, porque Carmen se negaba a que la arreglara, porque decía que así se daba cuenta si Silvia se levantaba en las noches cuando era adolescente. Con cada historia, veía cómo algo cambiaba en los ojos de Mauricio. Ya no veía la casa con la mirada calculadora de alguien que está evaluando un bien inmueble. Empezaba a verla con curiosidad, con algo parecido al respeto. Una tarde de junio, mientras Silvia estaba en el trabajo y nosotros estábamos arreglando una maceta rota en el patio, Mauricio me hizo una pregunta que me sorprendió. Don Tomás, ¿usted cree que yo puedo llegar a amar esta casa como la amaba doña Carmen? Me quedé callado un momento, pensando en la respuesta. No, le dije finalmente. Su cara se desplomó un poco, pero no porque no tengas la capacidad, agregué rápidamente, sino porque Carmen amaba esta casa de una manera que solo se puede amar algo cuando lo has visto crecer, cuando has participado en construirlo, cuando cada rincón está lleno de tus propios recuerdos. Entonces, ¿cómo puedo yo? Puedes amar esta casa de tu propia manera, le interrumpí, y puedes amarla por lo que representa para Silvia, por la historia que guarda, por el futuro que puede tener si tú decides construir nuevos recuerdos aquí. Mauricio siguió trabajando con la tierra de la maceta, pero podía ver que estaba procesando mis palabras. ¿Puedo contarle algo, don Tomás? Por supuesto. La casa donde yo crecí nunca tuvo historias bonitas. Mi papá siempre estaba enojado, mi mamá siempre estaba triste. No teníamos tradiciones familiares, no celebrábamos cumpleaños especiales, no había recuerdos bonitos que guardar. Se limpió las manos sucias en el pantalón y me miró directamente a los ojos. Cuando venía aquí antes, me molestaba ver lo que ustedes tenían, no porque fuera envidioso del dinero, sino porque era envidioso del amor, de los recuerdos bonitos, de la sensación de pertenencia. ¿Y por eso querías vender la casa? Sí, admitió, porque no sabía cómo conservar algo que nunca había tenido. Me parecía más fácil convertirlo en dinero y empezar desde cero. Pero ahora ya no piensas igual. Ahora entiendo que empezar desde cero significaría perder algo que no se puede comprar ni construir de la noche a la mañana. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Mauricio dejó de ser un huésped incómodo en mi casa y se convirtió en algo parecido a un hijo. Empezó a preguntarme por mis días en el ferrocarril, a pedirme que le enseñara a cuidar las plantas de Carmen, a interesarse genuinamente por las fotografías que colgaban en las paredes. Una noche de julio, mientras cenábamos los tres en el comedor, Silvia nos contó que una compañera de trabajo le había preguntado si ya habían puesto la casa en venta. ¿Y qué le dijiste?, le preguntó Mauricio. Le dije que no estaba en venta, respondió Silvia, mirándome con una sonrisa, que era nuestra casa familiar y que íbamos a conservarla. ¿Así le dijiste?, pregunté. Así le dije, papá, y me sentí muy orgullosa de decirlo. Mauricio tomó la mano de Silvia por encima de la mesa. Yo también me siento orgulloso. Pero la verdadera prueba llegó en agosto, cuando Mauricio enfermó de una gripe fuerte que lo dejó en cama por una semana. Silvia tenía que trabajar y no podía quedarse a cuidarlo, así que yo me hice cargo. Le llevaba té de limón con miel a su cuarto. Le preparaba caldos de pollo como Carmen me había enseñado. Me quedaba platicando con él cuando tenía fiebre y no podía dormir. Durante esos días, Mauricio no era mi yerno calculador, ni el hombre que había codiciado mi herencia. Era solo un muchacho enfermo que necesitaba cuidado, y yo era el único que podía dárselo. Una de esas noches, cuando le llevaba otra taza de té, me dijo algo que nunca olvidaré. Don Tomás, gracias. ¿Por el té? No es nada. No, no por el té. Gracias por darme la oportunidad de conocerlo realmente, y de conocer esta casa, y de entender lo que significa ser parte de una familia de verdad. Se le quebraba la voz por la fiebre, pero sabía que era algo más que la enfermedad lo que lo tenía emotivo. Mauricio, le dije,
sentándome en la orilla de su cama. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Si mañana yo firmara los papeles de la herencia y te dijera que la casa es tuya, ¿qué harías con ella? Me miró a los ojos, y por primera vez en todos los meses que llevábamos conociéndonos, vi completa honestidad en su mirada. La conservaría, dijo sin dudarlo. La arreglaría donde hiciera falta, cuidaría el jardín, mantendría todas las fotografías en su lugar, y cuando Silvia y yo tengamos hijos, les contaría las historias que usted me ha contado. ¿Y qué pasaría conmigo? Usted se quedaría aquí, por supuesto. Esta es su casa, don Tomás. Siempre va a ser su casa. Esa noche, después de que Mauricio se quedó dormido, fui a mi recámara y saqué los papeles del testamento que había estado guardando en mi buró desde febrero. Los leí una vez más, pensando en Carmen, en sus palabras sabias, en su plan perfecto. Mi esposa había tenido razón, como siempre. Mauricio no era un mal hombre, solo era un hombre que nunca había conocido el amor familiar verdadero. Necesitaba tiempo para entenderlo, para sentirlo, para valorarlo. El día que se cumplieron exactamente 6 meses desde que habíamos abierto el sobre de la herencia, llamé a Mauricio y Silvia a la sala. Era una tarde de septiembre, y la luz dorada del atardecer entraba por las ventanas iluminando las fotografías de la familia. Bueno, les dije, con los documentos del testamento en mis manos, ha llegado el momento de tomar una decisión. Se sentaron frente a mí, tomados de la mano, con expresiones serenas que no habían tenido 6 meses atrás. Mauricio, le dije, ¿todavía quieres heredar esta casa? Sí, señor, pero no para venderla, para cuidarla. ¿Y tú, Silvia? ¿Estás de acuerdo con los planes de tu marido? Completamente, papá. Queremos que esta casa siga siendo nuestro hogar familiar. Sonreí y abrí el sobre donde había guardado los documentos finales. Entonces, dije, sacando los papeles, esto es para ustedes. Le entregué a Silvia el testamento ya firmado y notariado, donde se especificaba que la casa del Centro Histórico de Morelia pasaba oficialmente a ser propiedad de ella y de Mauricio, con la condición de que yo pudiera vivir ahí hasta mi muerte. ¿Ya estaba firmado? Preguntó Mauricio, sorprendido. Lo firmé hace 2 semanas, les confesé, cuando me di cuenta de que habían entendido realmente lo que significaba esta prueba. Silvia comenzó a llorar, pero eran lágrimas de alegría. Mauricio se levantó del sofá y me abrazó, algo que nunca había hecho antes. Gracias, don Tomás, me susurró al oído, por darme una familia de verdad. Gracias a ti, le respondí, por demostrarme que las personas sí pueden cambiar cuando realmente quieren hacerlo. Esa noche cenamos en el comedor como una familia completa por primera vez en años. Hablamos de planes para el futuro, las reparaciones que había que hacer a la casa, el jardín que queríamos ampliar, los nietos que esperábamos tener algún día y que crecerían escuchando las mismas historias que yo le había contado a Mauricio. Después de la cena, mientras Silvia lavaba los platos y Mauricio secaba, yo salí al patio a regar las rosas de Carmen. Las flores estaban más hermosas que nunca, como si supieran que la familia estaba completa otra vez. Mi amor, le susurré al aire tibio de septiembre, tu plan funcionó perfectamente. Mauricio no solo aprendió a valorar esta casa, aprendió a valorar lo que significa ser parte de una familia. Y yo aprendí que a veces las personas necesitan una segunda oportunidad para mostrar lo mejores que pueden ser. El viento movió las hojas del rosal más grande, y por un momento, juro que pude sentir la presencia de Carmen a mi lado, sonriendo con esa sonrisa sabia que tenía cuando sabía que todo iba a salir bien. 3 años después, mientras escribo estas líneas sentado en mi sillón favorito, puedo escuchar las risas de mi nieto Tomás, jugando en el patio con su papá Mauricio, quien le está enseñando a regar las flores de su abuela Carmen. Silvia está en la cocina preparando la cena en las mismas tazas de flores azules, cantando la canción que su madre solía cantarle cuando era niña. La casa sigue siendo la misma, pero está más viva que nunca, llena de voces nuevas, de risas frescas, de amor que se renueva cada día. Carmen tenía razón, como siempre, las herencias más valiosas no se miden en dinero, se miden en amor, y el amor, cuando se cultiva con paciencia y sabiduría, puede florecer incluso en los corazones que parecían más cerrados. Mauricio ya no es el hombre que murmuró, todo lo que tienes es mío, viejo.
aquella tarde de febrero. Ahora es el hombre que me dice, gracias, papá, cada noche antes de irse a dormir, que cuida mis plantas cuando yo no puedo hacerlo, que les cuenta a sus amigos con orgullo que vive en una casa de 115 años, llena de historia y de amor. Y yo ya no soy el viejo solitario que se sentía invisible en su propia casa. Soy el patriarca de una familia unida, el guardián de las historias familiares, el abuelo que tiene la dicha de ver crecer a una nueva generación en el mismo lugar donde él encontró la felicidad. A veces, las herencias más importantes son las que se ganan con el corazón, no con los papeles. Y a veces, las lecciones más valiosas son las que se aprenden viviendo, día a día, lo que significa realmente amar y ser amado. Carmen, donde quiera que estés, misión cumplida.